noches, amados hermanos. Es bueno estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios este día domingo. Hoy día vamos a hablar un tema que va a servir como conclusión a todas estas semanas que hemos estado hablando sobre el tema del sufrimiento. El sufrimiento precisamente en medio de esta cuarentena, en medio de los problemas que está sufriendo el mundo en todo su largo y ancho. La pregunta que vamos a abarcar hoy día, queridos hermanos, ¿es necesario el sufrimiento? ¿Es necesario el sufrimiento en la vida de los creyentes, en la vida de los cristianos? Cuando nosotros vemos y analizamos el contexto de las cartas del Nuevo Testamento, ahí me refiero a lo que estaba pasando en la vida de las personas que estaban recibiendo las cartas, qué estaba pasando en la historia, qué estaba pasando en sus vidas, sobre cuáles eran sus problemas, cuáles eran sus preocupaciones. Notamos que la mayoría de estas personas estaban pasando por persecuciones, estaban pasando por sufrimiento, estaban pasando por distintas privaciones, incluso algunos se encontraban huyendo desde los lugares donde vivían. Y si vemos cuál era el contexto o la situación de aquellos que escribían estas cartas, vamos a notar nuevamente que eran personas que estaban en cárcel, personas que estaban pasando hambre, personas que pasaron persecuciones, como es la realidad de Pablo, como lo pasó Pedro, como lo pasó Juan. Esa es la realidad de quienes recibían estas cartas y quienes escribían estas cartas. Y en medio de este contexto de sufrimiento que estaban viviendo las personas que recibían y escribían estas cartas, los cristianos del siglo I, Pablo escribe en Romanos 8:28 lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estos versículos que se encuentran en el capítulo 8 de esta carta de Romanos tienen un propósito principal de consolar a los hermanos, de entregar consuelo, de entregar confort a los hermanos en medio de estos momentos en que estaban pasando. Que los hermanos, a pesar del sufrimiento, a pesar de las persecuciones que estaban sufriendo y de todo el mal que estaban siendo testigos, incluso de muerte y enfermedades, Pablo les decía que todas esas cosas que acabo de nombrar, les servían a bien. El sufrimiento, el dolor, la muerte, esas cosas ayudan a bien. Primero que nada debemos notar que esta consolación que da Pablo en estos versículos, especialmente en el capítulo 8, es fuertemente teológica. Fuertemente teológica. En este pasaje, de hecho en los versículos siguientes, notamos cómo habla de la predestinación. Habla de la justificación, esas grandes palabras teológicas que nosotros ya hemos hablado en otras oportunidades. Habla de la glorificación, habla a los elegidos. Pablo está hablando sobre grandes temas teológicos. Y es que la teología juega un papel fundamental en medio de la consolación, y es por eso que Pablo lo presenta de esta forma. La teología expresa la verdad de Dios. La verdad de Dios. El cristiano, cuando entra a una iglesia, cuando se hace verdaderamente parte del cuerpo de Cristo, el cristiano cambia su forma de pensar. Cambia la forma en que esta persona piensa, en que razona. Cambia el switch o cambia el chip, como se le dice vulgarmente o comúnmente. Y el Nuevo Testamento diferencia, a partir de esto, dos tipos de felicidad. Una felicidad que es verdadera y otra felicidad que es completamente falsa. Y la diferencia entre estas felicidades, desde el punto de vista teológico, es qué es lo que le produce
¿Qué produce esta felicidad? La verdadera felicidad, según el Nuevo Testamento, es la que Dios produce. Es aquella que está fijada en la realidad de Dios. Y es por eso, hermanos míos, que hemos estado estos días hablando sobre eso, hablando sobre la verdad de Dios, sobre temas teológicos. Cuando nosotros hablamos del sufrimiento, Pablo apela a estos mismos temas teológicos. Y es por eso que nosotros nos encontramos hablando sobre esta verdadera felicidad. La verdadera felicidad se fundamenta en un conocimiento real de Dios. Es ahí donde nosotros podemos encontrar este gozo real a través de una relación verdadera con Dios. Es así que encontramos esto. Y muchas veces nosotros tenemos los problemas, porque nosotros cambiamos las nociones de la felicidad y las transformamos por una falsa felicidad. La falsa felicidad son aquellos cuando la felicidad está basada en aspectos temporales, cuando está basada la felicidad en nuestra salud o en lo material o en nuestras riquezas. Y es por eso que nosotros nos encontramos muchas veces tambaleando entre la felicidad y la tristeza, como si estuviéramos arriba de una especie de montaña sobre la realidad de Dios. Cómo Dios gobierna todo y cada una de las cosas. Y eso es porque pasa que nosotros estamos arriba y abajo en nuestros sentimientos, es que muchas veces perdemos el foco y no ponemos nuestros pensamientos sobre la realidad teológica. Y es por eso que cuando hablamos del sufrimiento hay que volver a esa realidad teológica. Pablo iba a esa realidad teológica cuando quería consolar a los hermanos. Algunos podrían pensar que en verdad la teología es algo innecesario, que es algo que sobra en las iglesias y que en verdad la teología solamente debería estar puesta en seminarios o tal vez en el nivel docente o en las universidades. Pero la verdad bíblica, lo que nos muestra Pablo, es que la teología es necesaria tanto para ti como para mí, para todas las personas de las iglesias. Es necesario conocer teología. Y es por eso que Pablo habla también de esto mismo en Efesios 4:23, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay una necesidad que tenemos todos los cristianos de ser renovados de nuestro pensamiento. Nuestra forma de pensar debe ser cambiada a través de la teología, a través del conocimiento de Dios, a través de esta teología práctica. Porque es ahí donde nosotros encontramos el verdadero consuelo. Al poner la vista en Dios, en la realidad teológica de Dios, en la realidad eterna de Dios, no en los problemas temporales, no en los problemas materiales o en los problemas de salud. Otra cosa que también nos habla el Nuevo Testamento y tiene vista o tiene relación con la realidad teológica es que el Nuevo Testamento siempre nos invita a mirar al futuro. Cuando habla del sufrimiento, el Nuevo Testamento nos dice, mira el futuro, no mires lo presente. Nos invita a que nosotros veamos la herencia en Cristo o la gloria que ha de manifestarse. En Romanos 8:18 dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
nosotros tenemos que mirar hacia adelante, más allá de esta temporalidad humana, más allá que esta temporalidad terrenal. Nosotros tenemos una promesa de glorificación, en que si nosotros vemos eso, vamos a poder avanzar a pesar de los sufrimientos, a pesar de las enfermedades, a pesar de las pruebas. Nosotros vamos a insistir y vamos a mantenernos en el Evangelio, en Jesucristo. Y a través de eso, si insistimos en esta realidad, en la realidad de Dios y en la realidad de las promesas futuras que están en el Evangelio, nosotros no vamos a caer presa del dolor. No vamos a caer como presa del sufrimiento, sino que en medio del sufrimiento nosotros podemos estar gozosos, confiando en la realidad de Dios, confiando que todas las cosas, incluso aquellas dolorosas, nos ayudan a bien. Porque esta es la promesa, que todas las cosas nos ayudan a bien. Nos ayudan a bien porque nos ayudan a comprender más de Dios y nos ayudan a bien porque miramos hacia las promesas de la herencia de Dios. Nos ayudan a bien. Incluso aquellos padecimientos, enfermedades, pruebas, como les decía. Eso nos ayuda a bien. Eso es lo que está diciendo Pablo en estos versículos. Dios en su plan perfecto tiene un plan perfecto que está más allá de este mundo temporal. Utiliza todo eso para nuestro bien. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Poner nuestra mirada en la realidad de Dios. Pero esta promesa de este versículo tiene ciertas personas que lo van a recibir. Esto no es para todo el mundo. No a todas las personas, todas las cosas les sirven a bien. Algunos tal vez van a les va a hacer un cortocircuito, pero lo que dice la Biblia es eso, que todas las cosas no le sirven a bien a todo el mundo, sino dice que claramente en este versículo dice a quienes aman a Dios. A quienes aman a Dios, dice a los que conforme a su propósito son llamados. A esas personas todas las cosas ayudan a bien, no a todas. Porque nosotros sabemos que aquellos que odian a Dios, aquellos que rechazan a Dios, aquellos que no están con el Evangelio y que se oponen al Evangelio, se oponen a Jesucristo, para ellos hay juicio. Y claramente todas las cosas no van a ir a bien, porque para ellos hay juicio eterno. Pero aquellos que amamos a Dios, aquellos que estamos ansiosos por hacer su voluntad, aquellos que queremos servirle en todo lo que se pueda, aquellos que con ansia queremos glorificar en nuestras vidas a Dios, aquellos que queremos agradecerle cada día por cada una de las cosas que nos ha dado, aquellos que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y es aquí donde está la palabra. La pregunta es, ¿tú amas a Dios? ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios en medio de esta realidad? Nosotros ya hemos analizado en estas series de videos o devocionales, como ustedes lo quieren llamar, hemos hablado de que no hay nada accidental para Dios. No hay nada que ocurra por casualidad. No hay nada que ocurra por fortuna, sino que está todo dictado bajo el actuar. Todo está dictado bajo el actuar de Dios. Y si amas a Dios, Dios va a actuar sobre esos sufrimientos. Dios va a actuar sobre esas pruebas para que todas las cosas vayan a bien. Porque nosotros tenemos que confiar en las promesas de Dios en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Dios Padre ya entregó a Dios Hijo en esta realidad. El triunfo ya está ahí.
Jesucristo ya venció. Y si Dios fue capaz de hacer todo eso por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Cómo las promesas de la herencia no van a ser también realizadas? Y nosotros tenemos que mirar a las cosas que ya hizo Dios, a la realidad de Dios y a las promesas futuras de Dios, para poder persistir y permanecer en el Evangelio y no ser ganados por el sufrimiento y sino ser vencidos por el gozo que causa la realidad de ser hijos de Dios. Porque nosotros sabemos que no hay nada que se interponga entre las promesas. No hay sufrimiento, no hay espada, no hay persecución que se nos pueda alejar del amor de Cristo. Y en vista de esta realidad, nosotros podemos insistir, nosotros podemos permanecer en Cristo, permanecer a pesar de los sufrimientos, a pesar de las pruebas, a pesar de las enfermedades. Nosotros podemos permanecer en Cristo porque confiamos que todas las cosas, a los que aman a Dios, nos ayudan a bien. Y es importante los sufrimientos en medio del camino cristiano. Nosotros vemos que a través de los sufrimientos, a través de las persecuciones, a través de este dolor de este mundo, Dios nos muestra nuestra dependencia muchas veces exagerada en el mundo material, en lo material que nosotros tenemos, en la economía. Y muchas veces nosotros sin darnos cuenta, tenemos ciertos ídolos. Y Dios nos muestra a través de estos ídolos. El ídolo del dinero, el ídolo de la aprobación social. Y cuando estas cosas se caen, Dios nos muestra que estas cosas no son tan importantes y lo importante es Dios. Aquí también, a través de estos sufrimientos, a través de estos padecimientos que nosotros tenemos en la vida, Dios nos muestra que esta vida es pasajera, que nosotros no somos más que un vapor en medio de la mañana. Todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros hemos vivido es algo temporal que va a pasar. Tal vez para los que son mayores, esta realidad es mucho más fuerte que para los que son más jóvenes. Pero todo lo que nosotros estamos viviendo, queridos hermanos, va a pasar. Y lo único que queda es Dios. Lo único que va a pasar y es eterno es Dios. Y eso nos mueve a nosotros a la humildad. Los sufrimientos nos enseñan que todo esto es pasajero y nos llevan a la humildad, a la dependencia de Dios. Porque nosotros en medio de los sufrimientos, en medio de la desesperación, muchas veces podemos experimentar el cuidado amoroso de nosotros. Muchos pueden decir y dar testimonio de cómo Dios responde a las oraciones, de cómo Dios llega con comida de forma milagrosa a aquellos que no tienen, cómo Dios sana a personas que necesitan ser sanadas para que vayan cumpliendo el propósito. Todo tiene un propósito, queridos hermanos. Y ese está en el propósito eterno de Dios. Y nosotros debemos doblar las rodillas para dar gloria y agradecer a nuestro Dios en medio de nuestros sufrimientos, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas económicos. No estoy diciendo que esos no sean importantes, queridos hermanos. No crean que le estoy diciendo que esos dolores no son cosas importantes. Por supuesto que son importantes. Pero no quiero, hermanos, que tengan una idea demasiado grande de las cosas que van pasando en nuestro vivir diario. Y nosotros podamos mantener la vista en las cosas que son mayores, que es Dios. En la realidad que está más allá de nuestra realidad temporal. Es la eternidad junto a Dios, que es la herencia, que es la promesa de Dios. Y es por eso que nosotros
cuando nos encontramos en la oscuridad más absoluta, en las profundidades de los abismos de nuestra tristeza, es donde Dios se hace más real. Dios se hace más real en medio de esos sufrimientos. En medio de la adversidad, cuando ya no tenemos nada a qué aferrarnos, ya no tenemos la cuenta bancaria a qué aferrarnos, ya no tenemos, qué sé yo, alguna familia o familiares. Todo se ha ido y en medio de ese abismo, en medio de esa oscuridad, lo único que hay es Dios. Y Dios es más real en esos momentos. Y es por eso, hermanos, que volvemos a la pregunta inicial. ¿Es necesario el sufrimiento en la vida del creyente? ¿Es necesario el sufrimiento? Y hermanos, dado la naturaleza caída que tenemos todos nosotros, porque por muy cristianos que seamos, o que usted sea, o los años que usted lleve en la iglesia, usted, hermano, es una persona caída, que vive con pecado en su vida. Y nosotros, a través del sufrimiento, encontramos una escuela. Una escuela. Una escuela donde nosotros podemos aprender, como dice el salmista del Salmo 119, dice, bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno es haber sido humillado para que yo aprenda sus estatutos. Y también para aprender, como dice Pablo, bástate de mi gracia, pues mi poder en la debilidad se perfecciona. La pregunta la vuelvo a hacer. ¿Ama usted a Dios? ¿Quiere efectivamente servir a Dios? ¿O por algún motivo usted está tal vez amando más las cosas de este mundo y aferrándose a los problemas que hay de tipo político, de tipo social, de tipo coyuntural, que tiene que ver con las enfermedades que el mundo está sufriendo? ¿O se aferra más a Dios? Si ves en tu vida tal vez que estás pecando y crees que en verdad deberías ir por Dios y amar más a Dios, o que sientes que en tu vida no estás amando lo suficientemente a Dios, las realidades teológicas que presenta el Nuevo Testamento, no estás amando la realidad de la herencia en Dios, te invito para que oremos y vayamos en arrepentimiento y fe a Jesucristo, porque Dios es grande en misericordia y grande para perdonar. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, esta hora, porque podemos estar ante tu presencia, amado, para poder, amado Señor, orar a ti. A pesar de que nos encontramos, Señor, en problemas, a pesar de nuestros problemas económicos en que nos encontramos, o problemas de enfermedad, Padre, ayúdanos no a mirar a esos problemas, no mirar a lo terrenal, a lo parcial, sino mirar a Dios, mirar a Cristo, mirar la herencia, saber que Dios controla cada una y Dios permite que cada una de estas cosas, para que tal vez en este momento vayamos de rodillas, amado Señor, para pedirte perdón por poner nuestra esperanza en cosas, por poner nuestra esperanza en cosas que no convienen. Nuestro gozo en lo temporal. Amado Señor, perdón y llévanos a ti. Señor, nosotros queremos tener nuestro gozo y nuestra seguridad en la realidad de Dios, en la realidad de Cristo, sabiendo que tú controlas todo y cada una de las cosas, sabiendo que tus promesas, amado Padre, están por sobre todo y tu herencia, Señor, es más segura, porque tú has entregado incluso a tu propio Hijo, amado Padre, por nuestra comunión contigo, por nuestra salud. Cuán grande es tu amor, Padre, por nosotros. Y nosotros queremos tener un amor similar por ti, amado. Perdónanos ahora
Y Señor, llévanos a este amor en agradecimiento, este amor en servicio ante ti, amado Padre, para que vayamos juntos y podamos crecer cada día más, incluso y estar gozoso, incluso en medio de los sufrimientos y el dolor. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor bendito. Y dejo esta oración en los méritos de mi amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Y con esto vamos a cerrar este ciclo del sufrimiento en medio de la cuarentena. Y a partir de la próxima semana vamos a estar discutiendo un tema nuevo. Un tema que yo creo que cada uno de nosotros necesita interiorizar. La realidad de la guerra espiritual.